Hola y bienvenidas y bienvenidos. Ahí tenemos, vamos a cerrar la unidad 3, lo que les estaba contando. Voy a compartir también una presentación y vamos a ver cómo... Bueno, la idea de esta clase es cerrar la unidad 3 y para cerrar la unidad 3 quería hablar un poquito de la actualidad, por llamarlo de una manera, del capitalismo a nivel mundial o de la economía a nivel mundial. ¿Por qué nos interesa mirar la actualidad de la economía a nivel mundial? Bueno, por un poco lo que les comenté, en la unidad 4 vamos a centrarnos en la economía o en la historia económica de la Argentina y para eso nos parecía importante tener como este pantallazo, este contexto mundial en el cual veamos un poco de las grandes tendencias en las cuales Argentina se inserta. Entender un poco el capitalismo o entender un poco la economía mundial nos permite analizar la economía argentina con un poco de perspectiva, salir de esta mirada que a veces tenemos muy centrada en Argentina, que inclusive se escucha mucho o se ve mucho, en la cual es una mirada, a veces se dice muy de pueblo, muy de aldea, en el cual uno no mira la gran imagen. Entonces, bueno, para salir de eso vamos a tratar de mirar un poco estas grandes tendencias. Algo de esto estuvimos viendo en las clases anteriores. Hoy vamos a tratar de cerrar mirando algo y discutiendo como viene. Primero, quería empezar con esto, porque esto rompe un poco la lógica de lo que veníamos viendo de lo que es el texto de Chang. El texto de Chang hace una gran descripción, a mí me gusta mucho el texto de Chang porque me parece muy prolijo, muy fácil de seguir, o relativamente entendible. No sé si en todo caso lo podemos discutir después si alguien ya lo puede haber leído. Esta diferencia empieza de atrás para adelante, es raro esto. Hace unos 10 años atrás empezó a hablar del capitalismo de la industria 4.0. La industria 4.0 es una cuestión medio marketinera. ¿Qué es la industria 4.0? Si ustedes van a ver hoy por hoy, por ejemplo, en los programas o en los planes de gobierno actual, en el ministerio, particularmente el Ministerio de Producción, mejor dicho, el Ministerio de Desarrollo Productivo, que así se llama, van a ver que hay muchos programas hablando de la industria 4.0. ¿De dónde viene la idea de industria 4.0? Bueno, viene de que hubo otras tres anteriores, obviamente. La primera es la famosa revolución industrial. La famosa revolución industrial que empieza en el siglo XVIII con la máquina de vapor y con el uso importante de las primeras grandes yacimientos energéticos, usar el carbón, usarla para producir vapor, producir calor, etc. Un momento que está entrando gente, perdón. Me parece, un detalle que puse ahí, después yo le voy a dar un textito de 3-4 páginas que cuenta este raconto de un historiador argentino, Alejandro Galeano, que a mí me gusta mucho, le voy a dar un textito de Galeano, que es un tipo joven, y hace este recuento cortito. Y habla del trabajo. El trabajo durante la Revolución Industrial es una experiencia espantosa. Hay muchos artículos, textos de gente que escribió en ese momento y realmente el famoso capitalismo de Manchester, el capitalismo de textil, basado en la industria textil y las exportaciones de manufactura, era una experiencia muy espantosa para ver, digamos. Cuando uno piensa también en las críticas que hacía Marx al capitalismo y a las formas de vida de la clase obrera, estaban basadas en que realmente durante el siglo XIX, o sea, el XVIII, pero buena parte del XIX, las fábricas eran lugares feos, incómodos, sucios y mortales en muchos casos, en donde, trabajar era una experiencia horrible. Y eso me parece que también ayuda a entender un poco las críticas al capitalismo tan fuertes de Marx, entender que realmente el capitalismo del siglo XIX era un momento de competencia, sí, y de hacer mucha plata, pero de grandes desigualdades en el mundo, de grandes desigualdades, donde los trabajadores realmente la pasaban muy mal, morían de hambre, literalmente, o morían en las fábricas. Entonces, bueno, me parece como un detalle interesante. Obviamente que la revolución industrial lo que hace es multiplicar la producción mundial, hacer crecer la producción
en una forma que no tiene nada que ver con el crecimiento de la población mundial. Crece mucho más la producción que la población. Crece, de hecho, no sé si se acuerdan, en algún momento hablamos de Malthus. Malthus era un pesimista que discutía mucho con Ricardo, y Malthus le decía que el mundo iba a tender a que se muera la gente de hambre porque no iba a alcanzar la producción para abastecerlo de comida y de ropa, etc. Y el capitalismo de la primera revolución industrial lo pasa por encima, le gana tanto la producción a la población que permite luego el crecimiento de la población. Pero bueno, es como un momento de grandes transformaciones en el mundo, pero no de tantas transformaciones tecnológicas, con un par de transformaciones tecnológicas y muchas transformaciones. Al interior de los lugares de trabajo se pasa a un momento de ultracrecimiento económico. De esto es algo que, bueno, hay un gran crecimiento económico durante todo este siglo, pero lentamente y en el paso de como estos 120 años. La segunda revolución industrial, algo hemos hablado cuando hablamos de Lenin, porque hablamos de que hay, sobre todo, no hay tantos cambios tecnológicos en la época desde 1870 hasta 1945. Hay cambios tecnológicos de todos modos, es el nacimiento de la electricidad, es el momento de Edison, de Tesla, de los grandes inventos, es decir, pero no tanto, bueno, van a la par, digamos, no tanto como estamos acostumbrados desde la segunda mitad del siglo XX para ahora, pero sí hay muchos cambios tecnológicos. Ahí hablamos de la especulación financiera que está relacionada, hablamos con la propia dinámica del capitalismo, el imperialismo, hablamos de esto, de la expansión mundial, el colonialismo, el crecimiento y nacimiento de los grandes monopolios, y por supuesto al final del periodo y en el medio las guerras mundiales del 14 y la guerra mundial del 39, que termina en 1945. En ese momento también tenemos grandes procesos sociales y políticos que van delineando el mundo que conocemos. La urbanización, recordemos que el mundo no era un mundo urbano hasta el siglo XIX, era un mundo rural. La urbanización es un fenómeno del siglo XX, las grandes urbanizaciones. No es que no existieran ciudades, pero la urbanización a gran escala, la mayoría del mundo viviendo en ciudades, es un proceso del siglo XX. El crecimiento y el afianzamiento de los estados-nación, de los estados que, insisto, también hasta el siglo XIX se crean los estados, pero el poderío o el tamaño, la fuerza económica de los estados es algo que crece junto con el siglo XX, particularmente desde finales del XIX. Esto es me parece que el gran hito es la unificación alemana, sobre todo, y la creación de la Gran Alemania, luego de Bismarck, en la década del 70, en 1870, y a partir de ahí sí el crecimiento o el afianzamiento de los grandes estados, que también son parte de las guerras mundiales. La industria del 45 en adelante es la industria de los grandes avances tecnológicos, la industria donde se crea la computación, donde se crea Internet, donde se crean todas las grandes maquinarias automatizadas y robotizadas que conocemos. Eso pasa en la segunda mitad del siglo XX. No les cuento demasiado porque más o menos conocí la historia, pero me parece que el gran salto tecnológico y de productividad se da en ese momento. Y me parece interesante pensar el mundo desde la industria, particularmente a mí me interesa mucho. Y creo que da la clave para entender un poco el resto de la sociedad. Qué va pasando en el resto del mundo y cómo se van articulando las producciones de los países. Bueno, me parece que acá hay una clave. ¿Y por qué el 2000 y por qué la industria 4.0? Porque la Internet que conocemos hasta el año 2000, bueno, la mayoría de ustedes son jóvenes y no lo han visto, pero la Internet que había en la década del 90 era un invento más, digamos, no era algo que se viera como que fuera a cambiar realmente las capacidades tecnológicas o el mundo, qué sé yo. Sin embargo, a partir del año 2000 y después el nacimiento de Google y el crecimiento de los algoritmos y qué sé yo, esta Internet aplicada a la industria, aplicada a las cosas, realmente cambia sobre todo, no Internet únicamente, sino todo lo que es las tecnologías de información y la comunicación aplicada a la producción, que es realmente el salto a partir del año 2001, 2002, que está muy relacionado también como siempre, con la industria de la defensa, a partir de lo que fue el ataque a las Torres Gemelas de 2001 y la necesidad del complejo militar industrial norteamericano de utilizar la Internet para vigilancia, seguridad nacional,
etcétera, bueno, dio un salto de calidad en el cual estamos todavía muy metidos y lo estamos viendo, digamos, lo estamos viendo en tiempo real. Todos los años nos encontramos con nuevas formas de producción o nuevas formas de relaciones y nuevas formas de interacción económica. Hoy mismo, esto mismo que estamos haciendo ahora, esta clase virtual, era impensable hace 5 años tal vez, o hace 4 años, y eso lo sabemos todos los que estamos acá. Algunos a lo mejor no somos conscientes de esto, pero hace 10 años seguro que era imposible, y hace 5 probablemente todavía también. Entonces estamos viviéndola, y bueno, me parece como estas 4 etapas no coinciden con las etapas tradicionales que hemos visto, con las que marca Chang, o con el ascenso del neoliberalismo, o inclusive no coinciden, sobre todo, con las etapas que vamos a estudiar de Argentina. En Argentina vamos a estudiar una etapa agroexportadora que va de 1880 a 1930, que coincide un poco con la segunda revolución industrial, pero no del todo. Una etapa de industrialización que se corta de cuajo en la década de 1970, y neoliberalismo, de eso vamos a hablar, en la década de los 80, 90 y algo inclusive antes, en los 70. Entonces, me parece que se encastran y son otras formas de ver el mundo. Entonces, bueno, esto, cómo es el avance o la historia de la industria del capitalismo, me parecía algo interesante para empezar. Para empezar también a tener una visión de esto, donde la tecnología es clave y donde la tecnología va atravesando las relaciones económicas, ¿no? Tengo que hablar necesariamente de la globalización, primero porque está en el programa y segundo porque me parece un concepto también muy interesante. La globalización, cerrado, esto lo cierro acá, lo dejo como 4 momentos para dejarlo y después probablemente lo retomemos sobre el final para repensarlo y vamos a tenerlo siempre en la cabeza cuando pensemos Argentina. La globalización, primero que nada hay que pensar en la década de los 90 en adelante. Primero hay una ruptura del orden de la posguerra, que es la Guerra Fría. ¿Qué es el orden de posguerra y qué es la Guerra Fría y qué es la ruptura del orden de posguerra? Que fue la Guerra Fría, está mal redactado ahí. O sea, el orden de posguerra y la Guerra Fría sería más o menos sinónimo. El orden de posguerra es lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, donde el mundo queda dividido en 2 grandes bloques. Esto es importantísimo para entender la historia mundial del siglo XX. Hay grandes bloques, por un lado el bloque capitalista y por otro lado el bloque socialista, por llamarlo de alguna manera. Si no les gusta capitalista y socialista, podemos decir el bloque liderado por los Estados Unidos y Europa Occidental y el bloque liderado por la Unión Soviética. Este fue el orden de la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, el bloque socialista, liderado por la Unión Soviética, tuvo prácticamente la mitad de la población del mundo viviendo bajo esta órbita, particularmente después de que China se vuelve comunista en la década de 1940. La Unión Soviética se crea en 1917, ustedes saben, pero bueno, se vuelve esta potencia, se vuelve después de la industrialización muy fuerte de la década de los 20 y los 30, ya en los 40 se vuelve una potencia mundial. Y esto dura hasta 1989. La Unión Soviética, pero también China, que hasta 1979 es decididamente socialista y a partir de ahí empieza la apertura. O sea, 10 años antes que la Unión Soviética, China ya empieza... Sí, el eje Oriente-Occidente también se entiende exactamente, como esta gran división y esta puja mundial que es conocida como la Guerra Fría. ¿Sí? ¿Por qué es conocida como la Guerra Fría? Porque... Bueno, es conocido, pero básicamente porque nunca se llegó a una guerra caliente, porque siempre había constantes amenazas, porque vivimos en el mundo de la energía atómica y de las bombas nucleares existentes después de la Segunda Guerra Mundial. Permanentemente estaba como esta amenaza permanente de uno va a bombardear al otro y qué va a pasar entre uno y otro, qué sé yo. Así que pasa por ahí, pero sobre todo entender esto, que hay 2 grandes bloques y 2 grandes ideas económicas, sobre todo, detrás de los bloques. Por un lado el capitalismo, por otro el socialismo. El socialismo cae particularmente, sí, sería largo discutir las causas de la caída del socialismo, particularmente la incapacidad o sea, el socialismo hasta la década de 1970 logra aumentar mucho el nivel de vida de los trabajadores, particularmente en Rusia, que era un país muy atrasado. En 1917 se convierte en una potencia mundial al cabo de un par de décadas, lo cual habla de una transformación brutal de su economía, pero no logra darle los estándares de calidad, de calidad y de diversificación
del consumo que tenían los países occidentales. Obviamente que esto estuvo, bueno, no me voy a poner a detallar o a discutir la caída del socialismo, me parece demasiado tema, pero sepamos que en 1989 cae la Unión Soviética, cae el muro de Berlín en 1989, en 1921 efectivamente se disuelve la Unión Soviética y cae lo que se llama el socialismo real. Se llama socialismo real porque, bueno, era socialismo realmente existente, digamos. Y el orden de posguerra incluye además el famoso tercer mundo. El primer mundo son los países capitalistas, o así llamaban los países capitalistas, el segundo mundo los países socialistas, y el tercer mundo el resto, nosotros, países capitalistas, pero no estrictamente alineados con Estados Unidos ni con la Unión Soviética en algún momento. Ahí viene nuestra adscripta estrella, ahí está entrando. A partir de ahí, a partir de la década del 90, una de lo que llamamos globalización tiene que ver mucho con el aumento del comercio internacional y la movilidad de capitales. ¿Qué es la globalización? La globalización existe prácticamente desde la mitad del siglo XIX, podemos decir, con el aumento del comercio internacional. Desde 1870, como les marcaba ahí, en la filmina anterior, ya hay globalización, en el sentido de que los mercados mundiales existen, y en el sentido de que hay un comercio internacional de todo el mundo, más o menos integrado con altos y con bajos. ¿Sí? Momento de más comercio, momento de menos comercio, momento de cierre de frontera, momento de apertura de frontera. Eso existe, la globalización como tal, pero la realmente llamada nueva globalización empieza en la década de 1990, con un aumento realmente importante de los niveles de comercio internacional. No le traje datos y qué sé yo, me parecía como muy abrumador. Y un aumento de la movilidad de capitales. ¿Qué es la movilidad de capitales? No es un aumento únicamente del comercio, sino de la capacidad de movilización de los capitales financieros. Me refiero a inversiones de capital de un país en otro, la posibilidad de un capitalista, llamémosle, un fondo de inversión, vaya de un país a otro y se mueva sin que haya trabas burocráticas y económicas. A ver, ¿qué quiere decir esto? No es que antes no pudiera venir un capital a invertir en Argentina. Hubo mucha inversión externa en Argentina, por ejemplo, en la década de los 20, en la década de los 30, en la década de los 60. Pero a partir de este momento crece la posibilidad de las inversiones rápidas, las inversiones financieras, que no son inversiones estrictamente en industria nueva, sino en venir y poner la plata a plazo fijo, hablando mal y pronto. ¿Se entiende esto? El aumento de la movilidad de capital es la posibilidad de que entre y venga un capital a una inversión de corto plazo en un mes y se retire, no una inversión que venga a estar 30 años. A esto es la movilidad de capitales. Y esto es antes de Internet, inclusive, no hacía falta Internet para esto, pero obviamente que la mejora de las tecnologías de información y comunicación permitieron esto. Y el aumento del comercio internacional tiene mucho que ver con la baja de los aranceles. ¿Qué son los aranceles? Son los impuestos al comercio. Un arancel, ustedes no sé si saben, no lo hemos dado nosotros, pero a lo mejor lo saben, el arancel es el impuesto que se cobra a un producto cuando se lo importa. Entra un producto de afuera, se cobra un impuesto. ¿Cómo se llama ese producto? Ese impuesto, arancel. Bueno, los aranceles son el primer tipo de impuesto. En Argentina particularmente, el primer impuesto es el arancel, los crea, digamos, particularmente crecen mucho durante el rosismo, pero vienen de la colonia prácticamente, después el rosismo y sobre todo en la Argentina de la segunda mitad del 19, el único impuesto, el impuesto fuerte son los aranceles. En todo el mundo hay aranceles. ¿Qué son aranceles? Hablamos la otra vez sobre esto, sobre esta necesidad de poner una barrera económica a la importación, ¿sí? Cobrar un gran impuesto a lo importado. Esto empieza a bajar en la década 90, a partir de lo que se llama la Organización Mundial de Comercio, que antes se llamaba GATT, pero bueno, la Organización Mundial de Comercio, una organización mundial de países cuyo objetivo es justamente aumentar el comercio internacional, y la principal forma que tienen de pensar en el aumento del comercio internacional es la baja de los aranceles. ¿A qué llamamos globalización? A este proceso en el cual aumenta el comercio internacional, se termina las barreras, sobre todo de movilidad de capitales, se bajan también las barreras de la
inmigración y emigración internacional, a partir sobre todo del final de los países socialistas que tenían grandes barreras a la movilidad de personas. Estas aumenta, esto sí, no es fácil moverse internacionalmente, no es fácil emigrar, esto no terminó, digamos, no es que cualquiera se muda a cualquier país del mundo con facilidad, hay visas, hay requisitos de entrada, esto lo saben, pero bueno. Pero un poco la globalización va por ahí, va por entender que termina el orden de posguerra y empieza un nuevo orden en el cual ya no hay un polo, ya no hay dos polos como son capitalismo y socialismo, sino que pasa a haber uno solo, y nos encontramos con un mundo multipolar. Y me parece que esta es como una de las claves también que pintan un poco el panorama, sobre todo en los últimos 10 años, desde 2008, 2009 en adelante, que tiene que ver también con que hasta después de los 90 la hegemonía mundial la tuvo Estados Unidos por durante unos 20 años aproximadamente, y a partir de ese momento la hegemonía mundial entra en disputa. Y hoy nos encontramos en un mundo en donde Estados Unidos es la primera potencia mundial, pero también China está disputando ese rol de potencia mundial, Japón y la Unión Europea, que se crea en 2002, en realidad el euro se crea en 2002, la Unión Europea viene de bastante antes, la Unión Europea, formalizando el euro y teniendo su única moneda, también se convierte como en uno de los polos centrales de este mundo que disputa permanentemente sobre la hegemonía. ¿Cuál es el número uno del mundo? ¿Es Estados Unidos? ¿Es la Unión Europea? ¿Es China? Está en disputa. Son los tres. Es Estados Unidos, sigue siendo el número uno. La otra vez se lo mostraba, pero no es el único. Bien. Otra forma de ver, otra cosa interesante para ver. Hasta acá alguna duda, pregunta, comentario. Yo vengo hablando bastante, pero me gustaría por ahí si alguien quiere contar algo, comentar algo, siempre sabe que puede contar con mi aquiescencia para que lo deje. Bien. Nada, también me parecía otra forma de mirar lo que pasó desde los 70 en adelante, tiene que ver con las crisis, las famosas crisis económicas. Y he nombrado algunas crisis porque también hay algo ahí que está en la bibliografía y me parece interesante pensar desde las crisis del capitalismo. El capitalismo tuvo grandes crisis en la década del 70 que siempre potenciaron la búsqueda de la productividad. ¿Qué quiere decir esto? En el capitalismo venía todo andando muy bien desde después de la posguerra, hablamos desde que del 45 a los 70 fueron la época de oro, la época dorada del capitalismo. A partir del 70 empieza la crisis. Primero con la crisis del petróleo en el 73 y después en el 79, que son las crisis de aumento de los precios de las materias primas, pero particularmente del petróleo, que lleva a un nivel mundial de inflación y a un proceso interesantísimo que vamos a discutir en el mundo cuando hablamos de Argentina. Se los voy a contar muy brevemente este proceso, muy por arriba, pero lo vamos a charlar un poco cuando hablemos más de Argentina en esta época, porque nos toca muy de cerca, que es básicamente que a partir de la crisis del petróleo se va generando la deuda en los países latinoamericanos y termina en la crisis de los países latinoamericanos. ¿Cómo es esta crisis o este periodo complejo de los 70? Los países petroleros, Irak, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, aumentan los precios del petróleo, se ponen de acuerdo entre sí, todos crean un cártel, el cártel del petróleo, llamado también la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, aumentan los precios del petróleo a nivel mundial. Esto lleva a que estos países sigan vendiendo petróleo, obviamente, como vendían hasta ese momento, pero se hagan inmensamente ricos, prácticamente de la noche a la mañana. Se hacen inmensamente ricos, pero no tienen dónde invertir esa plata. Son países muy pobres en ese momento. Nosotros vemos a Abu Dhabi o vemos Qatar hoy por hoy, lo vemos como un principado multimillonario. Eso no era así en la década de 1970, eso fue así con el tiempo, pero en ese momento tienen toda la plata en las manos y no saben qué hacer. Y la ponen en plazo fijo, hablando mal y pronto, la dejan guardada en bancos en Europa y en Estados Unidos. Es decir, el país entero tiene tanta plata que no sabe qué hacer y va a un banco en Estados Unidos y pone esa plata. Los bancos de los países centrales, los bancos norteamericanos, europeos, se encuentran con un montón de plata en la mano. ¿Y qué hacen los bancos cuando tienen plata? La salen a prestar.
y básicamente se la prestan a todos los países emergentes, en particular los países latinoamericanos que se endeudan durante la década del 70 y principios de los 80. Pero esto termina en que en algún momento, cuando el proceso vuelve y cuando deja de haber esta liquidez, esta cantidad de dinero circulando, ya los países árabes bajan los niveles del precio, vuelven a necesitar la plata, se va esta plata, y desde Estados Unidos particularmente se aumentan las tasas de interés de estos préstamos, que eran préstamos regalados, baratísimos en los 70, dejan de estar baratísimos y regalados en los 80, y en los países latinoamericanos entra una crisis de deuda terrible que nos dejan al borde de la quiebra. En Argentina nos llevó a la crisis de la hiperinflación de mediados del 87, 88, 89. Particularmente en Argentina fue brutal la crisis de la deuda y termina con el gobierno de Alfonsín. De esto vamos a hablar bastante, o un poco. Pero la crisis mundial, digamos, hay como un encadenamiento de problemas que tiene el mundo y que vienen desde la crisis del petróleo, un aumento y nada, eso, y varias crisis más. Pero tenemos la crisis de Wall Street, no importa esto saberlo tanto, la crisis del 87, del 95 al 97, acá se llamó la crisis del tequila, la crisis del sudeste asiático, la crisis de las deudas privadas finalmente en 2008-2009. Pareciera como que el capitalismo vive de crisis en crisis, y eso es una lectura posible del capitalismo en la cual yo probablemente no acuerdo demasiado, pero está vigente y está viva, y también es parte de la lectura, de esta idea de que cayó la bolsa de Wall Street en el lunes negro del 87, tuvo la crisis del tequila que hizo caer la economía mundial en el 95, toda América Latina, todas las del sudeste asiático en el 97, esto lo cuenta Chang muy bien también. Y la famosa crisis de la hipoteca en 2008-2009, que en Argentina también pegó en 2009, en 2012, hizo caer el Producto Mundial. Igualmente, desde entonces, vale repreguntarse, ¿estamos de crisis en crisis? A ver, el Producto Bruto Interno Mundial o el Producto Mundial no paró de crecer desde la década de 70. Si miramos la historia de... Un momentito. ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? Acá. Bueno. Pensé que había alguien afuera. El Producto Mundial no paró de crecer, el Producto Per Cápita Mundial no paró de crecer, el comercio internacional no paró de crecer, los movimientos financieros no pararon de crecer, de hecho crecieron mucho más rápidamente que antes, y la productividad del trabajo también creció. Es decir, si miramos, por un lado miramos las crisis, pero por otro lado podemos mirar también como el desarrollo imparable del capitalismo mundial, lo podemos ver también de esta manera. El Producto Bruto no paró de crecer en los últimos 50 años y el mundo es más rico que nunca. Profe, estoy con... perdón, me está escribiendo que están en problemas más. No pasa nada, che, esperemos que se solucione y si no, podrás escuchar la clase. Nada, entonces, bueno, tenemos como esta visión optimista o pesimista. A ver, yo quería mostrarles esta visión optimista, pero voy a parar de compartir, así les puedo compartir en YouTube. Un segundito, así vamos a ver un videito cortito de... Un segundo, quería hacer como una... Un segundito. Denme 2 segunditos que les voy a mostrar algo. Bien. Ya seguimos. Vamos a ver una visión un poco más. Díganme si se escucha lo que dice este señor. Visualization is right at the heart of my own work too. Momento. I
I teach global health. And I know having the data is not enough. I have to show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I've never done before. Animating the data in real space, with a bit of technical assistance from the crew. So, here we go. First, an axis for health, life expectancy, from 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth, income per person, $400, $4,000, and $40,000. So down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubbles show the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe! And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up. Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh, and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you just seen in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involved plotting of 120,000 numbers. Pretty neat, huh? Interesante, no sé qué les pareció. ¿Lo pudieron escuchar bien? Sí. Bueno, les decía, creo que la edición de Ross... Ay, no sé qué... Empezó algo más. We live in a world of... Empezó el siguiente. Ahí está.
Bien. No, digo que me parece como muy optimista la visión también de Roslin, un futuro de paz y prosperidad. Bien, me llamó la atención, creo que no lo había visto con tanta atención en algún momento, lo de la gripe de 1918, la famosa gripe española que parecía la pandemia que estamos viviendo ahora, cómo destruyó los indicadores en todo el mundo. Sigo con la presentación. Decía que al mismo tiempo de este optimismo, esta forma de verlo, que es una forma interesante y optimista de ver el crecimiento mundial, tenemos en la actualidad seguimos viendo desempleo sostenido en los países desarrollados, no solo en los países subdesarrollados, y esto por ahí habría que verlo por ahí con la lupa previa a la pandemia, pero sigue habiendo, salvo en Estados Unidos, que se ve menos el desempleo por el encarcelamiento masivo, donde tenemos más de la mitad de los presos mundiales en ese país. Esto es muy interesante. Nada, que básicamente el desempleo en Estados Unidos es más bajo que en Europa y en el resto de los países desarrollados debido a que tienen una alta proporción de su población en edad activa encarcelada. Entonces, bueno, me parece que eso es para no olvidarse. Al mismo tiempo, la desigualdad, de esto voy a hablar un poquito después, pero dentro de los países es cada vez mayor. El porcentaje de riqueza y de ingresos que tiene el 1% más rico, el 0,1% más rico y hasta el 0,01% más rico es cada vez mayor. Esto lo dice un economista francés que se llama Piketty. De esto hablamos en las clases anteriores, ahora creo que puse los gráficos de vuelta para no olvidarse, pero nada más, eso. Y al mismo tiempo hay una tendencia de calentamiento global y una destrucción sin precedentes del ambiente. O sea que este optimismo que ve Roslin, yo no te digo que hay que tomarlo con pinzas, digamos. Creo que está bueno tener también esta visión optimista de más salud y más crecimiento y más riqueza para todo el mundo, pero creo que también al mismo tiempo tenemos esto. Otros problemas, capitalismo actual, primero una caída del valor del salario en términos reales, los asalariados y asalariadas en el mundo, particularmente en los países centrales, ganan cada vez menos. No quiere decir que ganen menos porque siempre hay inflación a nivel mundial también, pero en los países centrales se están ganando menos. Y esto, este primer punto en particular, donde los trabajadores ganan cada vez menos, donde, como les decía recién, hay un crecimiento de la concentración y de la desigualdad, no es para verlo en todo el mundo. Este es un tema que muchos economistas de Europa y de Estados Unidos lo ven como un problema, que es que los trabajadores de Europa y de Estados Unidos ganan cada vez menos. Pero no es un problema en todo el mundo porque básicamente los trabajadores chinos, de indios y del sudeste asiático en general ganan cada vez más. Entonces, a nivel mundial, no es exactamente así. Sí es cierto que en los países centrales está bajando los salarios. En Estados Unidos y Europa aumentó la productividad enormemente desde 1980, pero no aumentaron los salarios a la par. A ver, ¿qué quiere decir esta frase? Porque acá se concentra parte del problema de la desigualdad. La producción crece, el PBI crece, el PBI per cápita crece, ¿y los salarios no? Esa es la pregunta. Y eso es uno de los problemas centrales del capitalismo en los países centrales, particularmente, pero en Argentina también. Cuando veíamos a Donald Trump decir que él quería hacer América grande de nuevo y que quería que Estados Unidos crezca, que los trabajadores norteamericanos vuelvan a tener salarios, su campaña estaba basada en esta realidad. Como yo les dije recién, el PBI mundial no para de crecer, el PBI per cápita no para de crecer, el comercio internacional no para de crecer, pero hay un salario que cae. Entonces, entonces lo que se ve es que hay un aumento de la productividad, cada trabajador produce más, hay un aumento de la plusvalía relativa, hay un aumento de la plusvalía absoluta, pero no hay un traslado a los salarios como sí fue durante las décadas de 1940, 1950, 1960, 1970. Los años dorados del capitalismo se caracterizaron porque crecía la producción y crecía la distribución del ingreso. Crecía la producción y todos los trabajadores ganaban más plata. No solamente los más ricos, todos se hacían ricos a la par. Desde 1980 en adelante nos encontramos con el producto que sigue creciendo, la productividad que sigue creciendo, la plusvalía relativa, por llamarlo de alguna manera, también sigue creciendo,
y los salarios no. Y esto es el problema de los países centrales hoy por hoy. Al mismo tiempo, hay cientos de millones de personas, literalmente cientos de millones de personas, que sí les aumentó el salario, aunque esto en China, India, Bangladesh, Vietnam, Indonesia, Malasia. Pero siguen siendo salarios mucho menores a los salarios que ganan los trabajadores y trabajadoras de los países centrales. Entonces, este es el mundo conflictivo en el que estamos viendo. Al mismo tiempo, digo, parte de esta globalización y parte de lo que está pasando en los países centrales está muy relacionado con el porcentaje de personas afiliadas a los sindicatos. Baja la tasa de sindicalización, cada vez menos personas sindicalizadas, y no es casualidad, digamos. Hay una relación que va desde la caída del salario pero bueno, ¿cuál es la relación? No está tampoco tan claro. Si primero hay menos trabajadores sindicalizados y eso implica menos salario, o si menos salario implica menos trabajadores sindicalizados, las dos cosas van un poco de la mano. Y 3 problemas más sobre los cuales me gustaría pensar el siglo XXI. Se me está haciendo un poco corta la clase, creo que me va a sobrar un poco de tiempo, pero me parece que va a estar bueno para charlar. Me queda un ratito todavía. Primero, el problema de los trabajos de mierda. Esto es a mí me encanta. Es un libro muy bueno no es un economista, es un antropólogo en realidad, que se llama David Graeber. David Graeber, o no sé cómo se pronuncia exactamente, que murió el año pasado, muy joven. Y Graeber dice que básicamente lo que está pasando, él se hace la siguiente pregunta. En un textito, no en este libro, que el libro es muy, muy recomendable, muy entretenido, pero sobre todo porque habla de economía, pero no es un economista, es un antropólogo y le da una vuelta de tuerca a la economía que a mí me gusta mucho, porque no es de los números y los gráficos y qué sé yo, sino que tiene una visión mucho más interesante, más compleja al mismo tiempo. Él dice, bueno, Keynes ya vaticinaba en la década del 30 que la productividad mundial iba a hacer que a todos nos sobre tiempo. Lo que él dice es, ¿cómo puede ser entonces que si producimos cada vez más y cada vez se requiere menos tiempo para producir lo que necesitamos para vivir, hayamos elegido una vida en donde no trabajemos menos? En realidad él se pregunta, ¿por qué la gente no dice, la gente en realidad, vamos a plantearlo de otra manera, debería trabajar 15 horas por semana y con eso le tendría que alcanzar para vivir, porque con esa producción mundial, si todo el mundo trabaja 15 o 20 horas por semana, debería sobrar para que vivamos un mundo muy tranquilo. Sin embargo, hay como un imperativo del capitalismo que hace que no quiera que los trabajadores estén al pedo. Entonces están los trabajos de mierda, en donde son trabajos también conocidos como trabajos absurdos, le dice él, o trabajos al pedo, podríamos traducirlo de alguna manera, porque dice que lo que ha pasado es que hay una creación increíble, una creación de cientos de miles de puestos de trabajo que no sirven para nada. Y que particularmente él hizo varias encuestas en varios, él no, otra gente hizo encuestas en muchos países y encuentra que prácticamente el 40% de los trabajadores a nivel mundial, por lo menos en los países donde se hizo la encuesta, piensan que su trabajo no sirve para nada y que si su trabajo se eliminara y si no existiera más lo que ellos hacen, el mundo seguiría andando y a nadie le importaría. Entonces, dice, hay una vocación de crear funciones de trabajo para mantener a la gente entretenida y ocupada en trabajo que no sirven para nada, que realmente no sirven para nada. Y no se refiere a un trabajo de mierda, a un trabajo mal pago o a un trabajo, no sé, porque uno piensa, cuando dice trabajo de mierda se podría pensar, no sé, en un trabajo que a lo mejor no es agradable de hacer o es mal pago, que va desde, no sé, hacer un trabajo de limpieza o cosas. No, no son trabajos esenciales. Dice, el trabajo de mierda es el trabajo de la persona que justamente a lo mejor está en una oficina y a lo mejor gana muy buena plata, pero su trabajo no sirve para nada y la persona siente que su trabajo no sirve para nada. Y el capitalismo hoy por hoy está atravesado por esta creación innecesaria de trabajo innecesario. Y nada, y podríamos vivir en un mundo mucho más feliz y más tranquilo, pero hemos optado por el hiperconsumismo y la necesidad de entretener a la gente trabajando en trabajos que no sirven para nada. Y esto genera, obviamente, depresión, ansiedad, problemas de salud en términos generales y, por supuesto, grandes clivajes, grandes
¿cómo decirlo?, enfrentamientos entre los trabajadores, entre la idea de los trabajadores esenciales, los no esenciales, y genera un montón de rispideces y problemas que no deberían existir y que lo genera el propio capitalismo, creando un montón de trabajos que no sirven para nada. Muy recomendable, después les paso un textito para provocar un poco la lectura, pero me parecía interesantísimo. El segundo problema del capitalismo del siglo XXI, la desigualdad creciente. De esto ya les hablé, les mostré algunos gráficos la vez pasada, está muy relacionado con lo que les venía diciendo recién. Crece la producción, no crecen los salarios. Alguien se está quedando con esa producción. Es muy sencillo, digamos. ¿Quiénes son estos alguienes? No son capitalistas o empresarios monopolistas despiadados, como lo podía pensar Lenin en el siglo XIX, sino que básicamente son trabajadores muy calificados de los famosos CEO o managers, los grandes directores, gerentes generales, que se quedan con sueldos inconcebibles. Y particularmente, esto lo cuenta Branko Milanovic, que es un economista serbio muy interesante también, dice que hay un fenómeno también que tiene que ver con la conformación de nuevas clases sociales en donde los ricos se casan con los ricos y no hay posibilidad de movilidad social ascendente a partir de las parejas que se forman. Básicamente lo que va diciendo es que los ricos y las ricas se casan entre ellos, se juntan entre ellos, entonces parejas ricas forman elites de nuevos ricos y no permiten que nadie acceda y se está generando como una nueva casta la cual accede muy poca gente y está muy relacionada con esto y obviamente con un sistema de corrupción, con acceso a estos lugares de trabajo que están ligados a las clases sociales también, pero hay como nuevos fenómenos que están pasando en el mundo y esto, lo que pasa es un poco lo de la desigualdad que les contaba. Hay súper ricos que son los gerentes, los managers, etcétera, que se van quedando no solo que son ricos porque tienen propiedad, porque vienen de familias ricas, pero que además son ricos porque tienen ingresos de ricos, porque tienen súper sueldos ultramillonarios, etcétera. Y entonces el 1% y el 0,1% más rico del mundo es cada vez más rico y el resto del mundo es cada vez menos rico. Entonces esto genera una gran desigualdad. Me parece como también un problema importantísimo porque esto empezó a pasar también a partir de la década de 1980 y antes no se veía. Y la reorganización mundial de la producción, un poco lo que hablábamos en la clase anterior sobre la offshorización, esta producción fuera de las costas. Offshore quiere decir fuera de la costa, pero en realidad se refiere a la producción fuera del territorio nacional. Cómo se empezó a producir en China, en India, etcétera, todo un mundo globalizado y con cadenas globales de valor. Y esto replantea la forma de la industrialización, la forma de las políticas económicas que hay que pensar, cómo insertarse en el mundo, qué rol juega cada uno de los países, qué rol juega la industria. Es un problema, no es un problema en el sentido de que está mal, es un problema en el sentido de que, bueno, esta es la dinámica que adoptó el capitalismo y, en todo caso, los estados del siglo XXI tienen que enfrentar problemas que no enfrentaban los estados del siglo XX, particularmente ni mucho menos el siglo XIX. Entonces, la economía del siglo XXI y un enfoque realista de la economía del siglo XXI tiene que tener en cuenta un poco qué es lo que está pasando. Cómo se inserta, cuál es el rol de Argentina en este mundo, es un poco el gran desafío y me parece que por ahí también pasa. Esto un poco son datos que ya les mostré en alguna de las clases pasadas, pero que están relacionados justamente le decía, con el aumento, cómo creció la esperanza de vida desde el siglo XX, es un poco esto es lo que muestra Rosling en uno de los ejes. ¿Se acuerdan que él muestra el eje de la salud? Le dice cuántos años de vida tiene cada persona, y él decía que al principio tenían 35 años o 25 o 30 años de esperanza de vida, que vendría a ser la línea esta del medio, la azul oscura. ¿Cuál es la esperanza de vida en la actualidad? 70, 75 años. Todo, y esto es como la trayectoria, si se quiere, es de las bolas esas que vimos de Rosling a lo largo del tiempo. Cómo fue pasando el tiempo y cómo fueron pasando el promedio de todo el mundo, ¿cierto? Pero bueno, esto para ver acá, pero al mismo tiempo
está esta desigualdad que les mostraba también la otra vez, de cómo qué porcentaje tiene... yo no les traje lo de Argentina, me lo habían pedido. ¿Qué porcentaje de la riqueza? Ahora podemos ver lo de Argentina, si hacemos un minuto, después lo charlamos y vemos los datos de Argentina. Se queda el 10% más rico. ¿Qué porcentaje tiene el 10% más rico? Bien, me parecía como también interesante ver esto, lo de la desigualdad en el mundo está pasando en todos los países al mismo tiempo. Acá vemos como unas líneas de tiempo también, cómo va pasando a lo largo del tiempo, que cada vez ese 10% de los más ricos se quedan con un porcentaje mayor de la riqueza. Primero se quedan en 1980 con un 25% y ahora a lo mejor se están quedando con un 45%. Particularmente esto fue muy fuerte en Rusia. Este salto enorme es lo que pasó en Rusia después de la caída de la Unión Soviética, que es como algo fue bastante típico. Pero también pasó en la India muy lentamente hasta convertirse en un país sumamente desigual. Y también muy lentamente, pero sostenidamente en los Estados Unidos, que es la línea que es la más alta de todas, que era el país más desigual en 1980, pero ahora no es tan desigual como lo es la India y sobre todo está más o menos al nivel de los otros. Y China, un país que también era bastante más igualitario y bastante más pobre, sobre todo en 1980, se convierte en un país mucho más rico y también mucho más desigual en 2015. Pero esto no fue siempre así. Bueno, y esto de la desigualdad que también les mostraba la otra vez, de cuánto tiene ese 10%, mientras que Europa tiene el 33,9%, que se corresponde con esto que tiene Europa acá, 33 debe estar más o menos por ahí, no es exactamente el mismo número, pero no sé por qué. Y cuánto tiene el 10% más rico, me olvidé de ver lo de Argentina, yo le decía que Argentina debe estar más cerca de lo que está Europa en este momento, después lo podemos comprobar, mirar los últimos datos de INDEC, pero está más cerca de estar del lado de Europa que del lado de Brasil y de Medio Oriente. Me iba a meter con un poquito de esta visión de este autor, se llama Sniczerniczek, tiene un apellido impronunciable, pero no me parece, no sé, esto lo había pensado para esta misma clase hace unos meses atrás y ahora no estoy tan seguro de lo que dice Sniczek, así que se los voy a dejar medio, simplemente se los comento, pero para que lo tomen con pinzas. Nick, el bueno de Nicolás, vamos a decirle Nick, habla de que existe lo que se llama en la actualidad un capitalismo de plataformas, y él define ciertas diferentes plataformas, las publicitarias, las de la nube, las industriales, las de productos y las austeras. Estas últimas, Uber, Rappi, Globo, Airbnb, son las que no tienen nada, por eso son austeras, porque Uber no tiene motos, Airbnb no tiene departamentos. Dice, bueno, se está creando un capitalismo en donde las plataformas son fundamentales y lo que él habla es que la clave está en los datos y la extracción de los datos y que los datos son como el nuevo oro y el nuevo petróleo y que lo único que importa son los datos y que con esto se viene un mundo de datos y que eso va a ser lo más importante. A mí esta visión en algún momento me seducía un poco más, ahora me parece medio naif, me parece sobre todo que no va a alcanzar con datos. Sigue habiendo un capitalismo de producción y todo esto, y está bueno, pero es como interesante, pero no mucho más que eso. Hasta acá, y para cerrar un poco la clase, también para pensar un poco este concepto, lo que hemos visto que varias de estas tendencias se pueden inscribir en lo que se denomina neoliberalismo. Estas tendencias que yo le digo desde 1980 en adelante, crece el producto, hay crisis, pero después crece el producto, tenemos como cosas como de crecimiento de la producción, de la productividad, de las mejoras en todos los indicadores, qué sé yo, pero más desigualdad, más enfrentamientos entre trabajadores, menos sindicalización, menos salarios, privatizaciones de lo público, en particular en Argentina, esto lo vimos a partir de la década de 1990, pero también ya hay como ciertas tendencias que vienen desde la última dictadura cívico-militar, en 1976 en adelante. Podemos nombrarlos como las prácticas o cómo se ve lo que se llama el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es como una reversión, una versión nueva del liberalismo clásico, el liberalismo de Adam Smith. ¿Dónde lo vemos concretamente? Y ahora vamos a tratar de profundizarlo un poquito, por lo menos discutir algunos conceptos.
Lo vemos en esto, en la privatización de lo público, en la venta de empresas públicas a lo privado. Esto pasó en Argentina en la década de 1990. Argentina tiene una tradición de grandes empresas públicas que empieza en la década del 20 y el 30, y una nacionalización muy fuerte durante el periodo peronista, pero también la creación de nuevas empresas públicas después del peronismo. Y que termina en una privatización, en un cambio de, ¿cómo se dice? En un cambio de propiedad de las grandes empresas al sector privado. En Argentina teníamos una tradición, y esto por ahí lo vamos a ver cuando veamos la década del 90, pero teníamos, los canales eran todos públicos, los canales de televisión, hasta las autopistas, los puertos, obviamente las grandes empresas de servicios como las empresas de agua, de energía eléctrica, de provisión de gas, de saneamiento, eran empresas públicas, de teléfonos, telecomunicaciones, correos, eran empresas públicas, pasan a ser privadas. Hay también un aumento en la privatización de la salud, hay una privatización de la seguridad social. ¿Qué es esto? Las jubilaciones dejan de ser un rol que tomaba el Estado y pasan a ser privadas, como eso pasó en Argentina en la década de 1990, en el sistema que se llamó de las AFJP, que todavía existe en algunos países como Chile. En definitiva, lo que aparece acá como uno de los rasgos característicos más interesantes es una disminución del rol del Estado, un corrimiento del Estado, una salida del rol principal que tuvo el Estado-nación, que viene en el mundo desde la posguerra, en el mundo en realidad un poco antes de la guerra, pero en Argentina en particular desde la posguerra, para que ese rol del Estado en la economía desaparezca. ¿Qué es entonces el neoliberalismo? La idea central es que todo se puede convertir en mercado, que todo puede ser entendido como una relación mercantil. Y cuando digo todo es pensar que no tiene que haber, no se pasa de una lógica de provisión desde el Estado a nivel universal, a nivel de alcance general, sino que cada uno va a poder en un mercado negociar y ser capaz de acceder a lo que pueda. ¿Cuál es la idea del neoliberalismo? La idea es que si la persona es capaz, hace méritos, va a poder ser capaz de comprar su acceso a la salud, de comprar su acceso a la educación, pero muchas veces ni siquiera de comprar, sino muchos procesos neoliberales están relacionados con la idea de competencia y de mercantilización, es decir, de convertir todo el mercado, inclusive aunque no haya que pagar por eso. Por ejemplo, una idea neoliberal muy fuerte, muy interesante para mí también, es que el Estado, en vez de proveer salud, te da un bono, un voucher, en el cual vos vas a un hospital y pagás con ese voucher, ¿sí? Te dan un cheque, digamos, que vos podés usar para servicio de salud, entonces, o de educación, o de escuela. Entonces, sí, bueno, con mi cheque de escuela yo pago la escuela. Me lo dio el Estado, no lo pagué estrictamente. Pero cada escuela tiene que competir, tiene que ser una empresa que compite con la escuela de al lado para ver quién atrae más esos vouchers. Cada hospital debería competir con otro hospital. Digamos, la idea de todo tiene que ser llevado a una lógica de mercado. Es convertir la sociedad en una empresa. Y a cada persona un empresario de sí mismo. Cada persona, en la lógica neoliberal, debe ser una persona capaz de ser un empresario de sí mismo. Entonces, digo, la idea de organizar la sociedad como una empresa es una idea que rompe con una tradición de dejar de organizar la sociedad con otras metáforas. Ya la sociedad no es una gran familia, una sociedad donde el Estado hace de paternalismo o ayuda o está ahí cuando en el momento que lo necesita. La sociedad no se ve con una lógica de democracia porque ya no importa en tanto esta división de poderes, la cuestión republicana, etcétera, sino que la sociedad en la visión neoliberal es una sociedad empresarial, una sociedad como empresa, una sociedad en donde los ciudadanos no son ciudadanos, sino son consumidores, donde el mercado, va a decir Hayek, el teórico del neoliberalismo, va a convertir las opiniones de las personas en precios. Entonces todo el tiempo no hay que votar, por ejemplo, en unas elecciones, y no es que no haya democracia en el rol en la sociedad neoliberal, pero lo importante va a ser cómo la gente, a partir de un sistema de incentivos permanente y de competencia permanente y de empresa permanente, va a competir entre sí. Entonces el precio reemplaza a todos, digamos, todo se puede pensar como un mercado en la visión neoliberal. El sufragio se piensa como un mercado donde todo se compra y se vende y se negocia. Las instituciones, la libertad. Digo, para mí una de las ideas más
raras de cómo se puede llegar a pensar todo en términos de mercado es el punitivismo asociado a un sistema de incentivos. La idea de aumentar las penas estrictamente en función de los delitos cometidos, y no es que no tenga que haber una proporcionalidad entre delito y pena, digamos, esto ustedes lo saben, sino la idea de aumentemos las penas para que baje el delito. ¿Se entiende por qué? Porque hay un sistema de incentivos, vamos a aumentar las penas, entonces va a bajar el delito, y pensar que esto puede ser linealmente así, pensando que hay a lo mejor alguien que va a delinquir más o menos en función de si la pena es mayor o menor. Es todo un sistema de oferta y demanda. Aumenta la pena, baja el delito, y esto es profundamente neoliberal. Más allá de que tenga que existir proporcionalidad entre pena y delito y toda la pelota, no es que no, digamos, pero la idea de que el delito sucede porque la pena es alta o es baja, o deja de suceder porque la pena va a ser más alta o más baja, es también una idea bastante liberal. Se las dejo igual para debatir un poquito. Sin embargo, y para cerrar con esto, porque cierro con esto, el neoliberalismo es impensable sin una presencia muy activa del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la idea de que el neoliberalismo es un corrimiento del Estado, sin la idea de que, bueno, lo público se fue, el Estado sigue ahí y es fundamental para el neoliberalismo. No hay neoliberalismo sin Estado. La idea de que el neoliberalismo es justamente la ausencia de Estado es errónea, porque el Estado está, pero hace otras cosas, digamos. No es que no está. El Estado no es que quita regulaciones, como se decía antes, desregula, sino que el Estado re-regula, vuelve a regular, pero pensando en función de intereses diferentes, y va a defender esos intereses diferentes, y va a privatizar lo público, probablemente, pero el rol del Estado es fundamental para ese proceso de privatización y para garantizar esa privatización. El Estado va a garantizar la movilidad de capital financiero, por ejemplo, y va a poner nuevos incentivos para que el capital se mueva o fluya o baje impuestos a ciertos sectores o sube impuestos a otros, pero el Estado sigue estando presente para eso. Y el Estado va a encerrarlo como una idea posible también de finalización de cosas en común. Me parece, entonces, que yo quería discutir la cuestión del liberalismo porque, primero, porque se habla mucho en los medios y aparece demasiado medio como bastardeada la palabra, y inclusive si lo van a ver por ahí es como hay mucha gente diciendo el neoliberalismo no existe, y la verdad que hay pila de libros sobre el neoliberalismo, al que esté interesado o interesada en algún momento le puedo pasar, digamos. Pero, me parece como una síntesis importante entender que el mundo capitalista actual es un mundo en donde está regido por este sistema, el sistema neoliberal, que es un sistema con sus matices, obviamente, en cada uno de los países y con sus diferencias en cada uno de los países, y donde los roles del Estado, y donde además el neoliberalismo ha ascendido y descendido. Esto lo van a ver en el texto, insisto, en el texto de Chang, donde van a ver cómo, por ejemplo, durante toda la década de 2001, 2012 en adelante, en toda América Latina, el neoliberalismo sufrió un golpe, porque los gobiernos que vinieron fueron gobiernos que intentaron romper con el neoliberalismo, en particular en toda América Latina, pero inclusive en los países que siguieron siendo más liberales hubo un cambio de perspectiva muy interesante, y en cada país tiene su matiz y qué sé yo, pero sigue siendo como parte del sistema que que domina el mundo, particularmente porque es el sistema que impera en Estados Unidos y que sigue siendo la primera potencia mundial y el espejo en el cual se miran todos los países capitalistas. Entonces, esto, cerrar con la idea de que no hay más, volviendo a la idea de globalización y multipolaridad, no hay solamente lo que queda es capitalismo, queda capitalismo liberal en Estados Unidos y queda un capitalismo mucho más regulado y mucho menos neoliberal justamente, pero capitalismo también, sobre todo en China y en India, que siguen siendo, y en Vietnam, países gigantes del sudeste asiático. Me sobra un montón de tiempo, pero mejor, qué sé yo. Bueno, preguntas, dudas, comentarios, Sol, algún comentario que quieras echar, por favor. Creo que perdí la mitad de la gente mientras hablaba. Los que se hayan quedado hasta el final les agradezco, les prometo va a ser más la próxima clase empezamos con mucho más apegados al programa y más
A mí me gustó mucho la clase, Bueno, porque me quedé pensando en el caso que dijiste del tema del petróleo, donde se asociaron varios países para la explotación del petróleo, que se formó la élite con mucha plata. ¿Qué pasó con Argentina? O sea, a ver, también que no entiendo, o sea, no es que no entiendo, por ahí no comprendo, tengo ideas muy raras, visión muy rara sobre el tema. Me parece como que acá también hubo un tiempo de un auge del petróleo, ¿o no es así? un momento, lo que pasó con los países exportadores de petróleo es que aumentaron el precio del petróleo Sí. y ese aumento del precio hizo aumentar, Argentina lo golpeó ese aumento de petróleo también, porque Argentina en ese momento, igual, no, en ese momento más o menos se autosustentaba, pero no hubo un auge del petróleo, lo que sí ahora hay un auge del petróleo en Argentina, se está explotando petróleo en Vaca Muerta, eh, ahora hay un auge del petróleo más que en esa época. Ajá. Y la desigualdad y las élites que se generaron y todo eso en Argentina también pasó bastante y algo de eso vamos a ver. Vamos a hablar sobre Argentina todas las próximas clases hasta el final de la materia, así que sobre Argentina vamos a tratar de profundizar, digamos, un poco en cada una de las cosas. Así que en última instancia, si te quedan dudas, vamos a ir charlando. Está. Bueno, Pero gracias. no sé si eso. Laura, te veo con ganas de decir algo. En realidad es la única que veo, por eso. No, yo estaba pensando cuando Zulma hablaba y me acordé de todo el conflicto que hubo últimamente en Vaca Muerta. Justo hablaba con una chica que está en Neuquén, que trabaja en una mina, y me dice que la pasaron muy mal porque, bueno, estuvieron 21 días de corte y no sé muy bien cuál es el tema del conflicto, pero era por algo del petróleo. Y bueno, ella decía que la idea era desabastecer toda la zona y no se pudo lograr, pero no sé bien el conflicto en sí, no sé bien en qué consiste. Sé que es por algo del petróleo, pero no estoy informada. No, sinceramente, no sé. Cuando Zulma habló de eso, pensaba en Vaca Muerta, en todo ese conflicto que hubo 21 días de corte, pero no sabía específicamente por qué fue. Sí, hubo cortes, sí, de provisión, no me acuerdo exactamente qué pasó. Sí, hay un conflicto ahí, pero me parece que tiene que ver más con lo salarial que otra cosa. Ah, no tengo idea, pero bueno, era en la zona de la producción de petróleo, por eso me acordé. Entiendo. Sol, los demás que apagaron la cámara, si quieren comentar algo, no hace falta que prendan la cámara. O algo que no les guste, o estén en desacuerdo, o les parezca que está mal, o que estoy diciendo cualquier cosa, también es un buen momento. No, con esto cerraríamos la unidad 3, ya la próxima clase comenzamos con la 4. No tengo el programa, por eso pregunto. Sí. No tengo acá a mano. Aprovecho, Leonardo hizo un comentario por escrito y dice que eso que dijeron, por causa de la pandemia el capitalismo quedó patas arriba. Lo que pasó a causa de la pandemia es que bajó la producción a nivel mundial. ¿Ustedes se acuerdan de lo que pasó el año pasado en los primeros momentos del encierro y la cuarentena? Tuvimos que cerrar fábricas, tuvimos que cerrar el comercio, el turismo particularmente muy fuerte, todos los vuelos internacionales que se suspendieron, que esto sigue bastante, con mucho menor. En ese sentido, puede decirse que la producción mundial quedó como muy descalabrada, se perdió mucho dinero y obviamente eso generó pobreza, generó niveles de, gente que se quedó sin trabajo o que bajó sus horas trabajadas a la mitad o a la cuarta parte y en ese sentido. Ahora bien, que el capitalismo haya quedado patas arriba en el sentido de que se esté en crisis el capitalismo como sistema económico, no me parece que haya sido así. Sí me parece que hubo problemas en la producción mundial, pero no tanto como para una crisis del sistema de producción actual. No va por ahí. Si esa es tu pregunta, no entendí bien, Leo. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Porque me andaba medio mal el micrófono, por eso lo escribí. Sí, yo estuve viendo ahí en los noticieros, en programas que dicen que el capitalismo había quedado patas para arriba y que los países más capitalistas al principio eran los que más tenían problemas, pero ahora yo estoy viendo que los países, justamente esos los que al principio
tuvieron más problemas, ahora como que se recuperaron más rápido. No sé, por ejemplo, Estados Unidos, hace poco vi que en un mes recuperó 6 millones de puestos de trabajo. Italia, España están mucho mejor que los países que a lo mejor no son así como esos. Creo que, perdón, sí, creo el país que más rápido se recuperó fue China, que es el país que más cerró y que más logró contener la pandemia. Tiene que ver mucho con eso. En primer lugar, es el país que más rápido y es el que más creció durante 2020, por lejos, mucho más que todos los Estados Unidos y el resto. De hecho, prácticamente todos los países del mundo cayó el producto, el PBI de cada uno de los países del mundo, salvo el de China y el de Vietnam. Entonces, esos países son los que lograron más rápidamente salir. Estados Unidos está mejorando, pero lo que tenemos hoy por hoy, para no ser muy larga y para no hablar tanto, es lo mismo de siempre. Países ricos, con capacidades tecnológicas muy superiores a otras, hicieron sus propias vacunas, vacunaron rápido a su población y están saliendo más rápido y no están dando las vacunas a otros países como nosotros, que somos una tecnología de un nivel medio. Entonces me parece que pasa por ahí. Los países ricos tienen más capacidades de salir por un montón de cosas, más acceso a tecnología, más internet, más computadora a toda la población para hacer esto que estamos haciendo, etcétera, y esa posibilidad que les permitió liberar más rápido. Pero ahora están volviendo a crecer todos los países, incluyendo Argentina, que ya está creciendo de vuelta económicamente con respecto al año pasado. Pero los primeros que salieron en realidad fueron China, donde justamente un país que, si bien es para mí capitalista, es un país con un capitalismo diferente, digamos, mucho más no liberal, digamos, con un sistema de partido único, muchas menos libertades individuales, pero mucha más producción, orden y qué sé yo, bueno, con otras cosas para discutir en todo caso. Sí, otra pregunta que tenía más o menos para ubicar lo más cerca al neoliberalismo, ¿serían algo similar a las ideas que propone este economista que grita, ¿cómo es que se llama? Que siempre sale en la tele. Milei. Ese, que siempre habla a los gritos, que se enoja todo. Yo lo veo más o menos. Sí, más o menos. O sea, Milei es como una versión extrema del neoliberalismo, llamémosle. Un tipo que en realidad ya directamente no quiere que haya Estado, no quiere que haya, digamos, se escucha como una visión como, sería un neoliberalismo, pero mucho más extremo. Yo me refiero al neoliberalismo como algo mucho más cotidiano y como que existe y que es una forma más de, esta idea de las privatizaciones y qué sé yo, pasó en los 90, me parece que lo que él propone es como mucho más extremista, inclusive, mucho más, no sé cómo decirlo. Sí va en ese sentido. Claro, él dice que es anarcocapitalista, ya es como digo, va a un nivel de anarquía, de no quiere Estado, digamos, me parece mucho más. Yo creo que dentro del neoliberalismo hay una necesidad de un Estado que haga ciertas cosas que no hace el Estado en un régimen menos liberal, más, llamémosle, nacional popular, para decir un clivaje más local. Tengo una duda, profe. Si el Estado en sí, con una mente, con una visión neoliberal, se forma una empresa, ¿cómo se puede autocontrolar el balance? Si el mismo Estado está privatizando porque considera en una idea neoliberal que puede funcionar como una empresa, como un mercado, ¿cómo se autocontrola y puede tener la visión de la forma no neoliberal? Ahí es donde no entiendo. Bueno, me parece o que es muy finita la línea o no la entiendo. No, creo que hay un juego de balance de poder en donde los estados siguen siendo poderosos. Hay un balance, seguimos viviendo en un estado de democracia, obviamente, y de república, en donde hay ¿cómo se dice? Contrapeso de poderes, y digo, eso en el sentido republicano, en el sentido más democrático, donde también hay un montón de formas de expresión de la voluntad popular, y el Estado sigue teniendo el Estado ha privatizado empresas, pero sigue teniendo muchas veces los organismos de control. Muchas veces esos organismos de control no controlan demasiado, pero hay muchos cuando se crearon. Bueno, pero claro, eso yo estaba pensando. También en Estados Unidos había comentado, no sé en qué filmina, que había dicho de que la mitad de la población activa de Estados Unidos estaba presa. No, la mitad no, mucho bueno, menos. Tanto yo para redondear. No, menos. Sí, más o menos. Pero Estados Unidos, lo que yo dije es que la mitad de los presos del mundo están en Estados Unidos. Ahí está, no me acordaba en Estados bien. Unidos hay tantos
tantas personas presas como en todos los demás países sumados. Eso. Ahí está, claro, entonces como que no entendía bien cómo se puede tener una idea de privatizar o de transformar al propio Estado en sí en una visión neoliberal y controlar. Ahora lo entendí un poquito más. El Estado se va corriendo de funciones que cumple. Sale, digo, si el Estado tenía, por ejemplo, la empresa de teléfono, la vende al sector privado y ya el Estado no la tiene más. El Estado manejaba los puertos, vende los puertos, no se los hace. En ese sentido, en Estados Unidos prácticamente nunca hubo tantas empresas estatales como hubo acá o como hubo en Europa, pero eso, va corriéndose de ciertas cosas y deja que el mercado opere, digamos, no se mete. Esa es un poco la lógica, digamos, liberal. Y me parece que lo que busca Milei es justamente el extremo de eso, es decir, el Estado no haga nada, más que a lo mejor hacer seguridad, policía, justicia. No, Claro. si ahora el Estado se mete poco y hay tantos líos, si vamos al otro extremo, estamos mal, por mi visión, por lo que yo entiendo. Claro, en esa visión me parece, no sé quién iba a hablar, si Leonardo. Sí, ¿qué tienden a hacer las empresas estatales? ¿Más ineficientes que las empresas privadas? Bueno, eso es una discusión muy interesante, porque realmente en algún momento cuando se empezó la privatización en Argentina, en la década del 80 y 90, la discusión iba por ahí. Había empresas estatales bastante ineficientes, particularmente una que daba muchos problemas en Entel, que era la empresa de telecomunicaciones. Pero no todas las empresas estatales eran ineficientes. Eso dependía mucho de las culturas y de lo que hiciera cada empresa. Por ejemplo, YPF era una empresa que le iba muy bien siendo estatal en la década del 80 y los 70 y los 60. Ganaba mucha plata, era la empresa número 1 del país. Igual se privatizó, porque la discusión era, bueno, demoran en poner un teléfono. Bueno, entonces como demoran en poner un teléfono, privaticemos el teléfono. Y de paso, demoran en poner un teléfono, privaticemos los trenes, privaticemos los YPF. Es como que ese discurso, que es el discurso de la influencia liberal en Argentina, se llevó puesto todo. Yo creo que es discutible que había empresas que efectivamente en una gestión pública trabajaban mal y otras que no tanto, digamos, era bastante discutible. Insisto, en el caso de YPF, sí, perdón. Claro, tampoco se asegura de que privatizando las empresas trabajen bien. O sea, me parece que es un argumento muy, muy falaz porque no garantiza que el Estado privatice lo que privatizó y que sobre eso que privatizó, desde que privatizó tampoco se vio un Estado que fue de la mano con la sociedad o con el trabajo que tenía que hacer el Estado. Pero además, el hecho de que sea pública permite que haya otros valores u otras decisiones que trascienden las del mercado. Si todo es oferta y demanda y todo es precio y respuesta al precio, y eso es lo único que te guía, bueno, ¿por qué va a haber un vuelo de aerolíneas argentina que vaya a una ciudad que vaya medio vacía? ¿Por qué va a haber un vuelo de aerolínea a buscar vacuna? Aerolínea es una empresa estatal. Gana plata yendo a buscar vacunas y probablemente no sé si gana plata. Pero va, no. Sí, pero como estatal sale a las 4 de la mañana, hoy a la noche necesito un vuelo y sale porque la función del Estado está ahí. Y si fuera una empresa privada tendríamos que conseguir un vuelo de la semana que viene y no tendríamos la vacuna hoy. Entonces, al ser privada y se regirse únicamente por la necesidad de ganar plata, se olvidan otras cosas. Esto no quiere decir que las empresas públicas sean perfectas y sean buenísimas y todo tenga que ser público. No, pero garantiza, me parece más la igualdad del ciudadano en todos los índoles, sea que en Argentina o en cualquier parte del mundo. O sea, me parece que algo público que funcione es necesario para todo el mundo en sí. Porque si no, está la desigualdad de que, por ejemplo, con las vacunas, el que se pueda ir a vacunar a Miami, como se están yendo, tenga la vacuna. Yo soy factor de riesgo y no tengo vacuna. No me quejo, no, pero es un ejemplo claro. Yo tuviera plata, estaría vacunada. Entonces, como que muchas personas están viendo la parte que le conviene a cada uno en forma personal. No lo ven global. Me da impresión de que no lo ven global. Como el tema del trabajo, más salario, más trabajo, más producción. Esa es la parte que no entiendo, o sea, no lo entiendo porque, bueno, a mi edad tampoco me entiende mucho, ¿viste? Pero, a ver, estás maltratando a tu propio empleado. Pensá que si el empleado tuyo está trabajando en buenas condiciones, te va a rendir más. Es la parte que yo, ¿por qué no lo piensan al revés? Esa parte nunca la entendí. Es difícil, me parece que parte de la ideología, ahora ya me meto en la cuestión más de ideología neoliberal, es como muy esta idea de si todo es oferta y demanda se vuelve muy individualista todo, muy, muy personal y muy individualista, y me parece que es una discusión. Yo no le doy una carga negativa estrictamente,
no coincido desde lo personal, ustedes se dan cuenta de cómo pienso más o menos, pero nada, no lo digo como algo, una carga negativa o de valoración, sino que me parece que algo se desprende lógicamente que terminas primando el individualismo por sobre el pensamiento más solidario, colectivo, llamémosle, qué sé yo. No quiero eso. Pero bueno, che, para ir cerrando, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario, duda, alguna puteada? No, yo no, profe. Escucho. Voy a dejar de grabar.